10 beneficios de la masturbación que las personas mayores de 60 años no pueden ignorar. Me lo llamo doctora Cristina Navarreda, y lo que he notado a lo largo de los años es que incluso después de cumplir 65 años, muchos hombres aún dudan en hablar de su salud sexual, debido al estigma social y la timidez. He visto a muchas personas con dificultades para expresarse, como si se debatieran internamente, entre el deseo de ser comprendidos y el miedo a ser juzgados. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2021, había cerca de 20 millones de hombres y mujeres mayores de 50 años en España, y este grupo no deja de crecer. Se habla incluso de una nueva generación joven, no por su edad biológica, sino por la forma en que disfrutan y cuidan su cuerpo. Porque créame, la sexualidad no desaparece con los años. Al contrario, muchas veces aprendemos a disfrutarla más, sin presiones, sin la prisa de la juventud, con una conciencia distinta. Y no son solo percepciones. Los datos lo confirman. Un estudio sobre masturbación en España, realizado en 2022 por Diversual, reveló que más del 90% de la población adulta admite hacerlo con frecuencia. En los hombres de entre 46 y 60 años, la media es de 3,26 veces por semana. En las mujeres de ese mismo grupo, 2,75. Estos números nos dicen algo muy claro. El deseo no caduca con los años, y tampoco la necesidad de conectar con el propio cuerpo. Recuerdo a don Manuel, un hombre de 72 años, que después de varias vueltas en la sala de espera, finalmente se sentó frente a mí. Bajó la mirada, respiró hondo, y con voz temblorosa me dijo: «Doctora, hay algo que nunca me he atrevido a preguntar. A mi edad todavía es normal, ya sabe, tener momentos conmigo mismo». Esa pregunta tan sencilla y al mismo tiempo tan cargada de miedos refleja lo que cientos de hombres sienten pero callan. Porque hablar de masturbación en la vejez sigue siendo un tabú, como si fuera un acto prohibido reservado solo para los jóvenes. Lo que don Manuel no sabía, y lo que muchos hombres de su edad desconocen, es que esos momentos de intimidad no solo son normales, sino que además la ciencia ha demostrado que aportan beneficios concretos para la salud. No hablamos únicamente de placer, sino de prevención de bienestar físico y mental. Cada orgasmo es mucho más que un instante de satisfacción, es un ejercicio para el corazón, un alivio para la mente, un cuidado directo de la próstata, una herramienta para dormir mejor y hasta una forma de explorarse y detectar a tiempo señales de alerta. Lo que quiero dejar claro desde el principio es que callar y cargar con mitos heredados no ayuda. La pregunta de don Manuel abrió la puerta un poco a una conversación que nunca debió estar cerrada. Porque la masturbación después de los 50, después de los 60 o después de los 70 no solo es normal, es parte de un cuidado integral que la medicina moderna respalda y que millones de hombres ya practican, aunque lo hagan en silencio. Y es ese silencio lo que vamos a empezar a romper hoy. 1. Prevención del cáncer de próstata. Cuando un hombre escucha la palabra próstata, muchas veces lo primero que siente es miedo. Y no es para menos, porque el cáncer de próstata es uno de los más comunes después de los 60 años. Sin embargo, algo tan íntimo y tan poco hablado como la eyaculación puede convertirse en un verdadero aliado para su salud. Recuerdo perfectamente a don Manuel, de 72 años, que me miraba con una mezcla de vergüenza y alivio cuando le expliqué lo que la ciencia ha descubierto. ¿De verdad me está diciendo que aquello que siempre pensé que era malo, en realidad puede protegerme?, me preguntó incrédulo. Y la respuesta es sí. No solo es natural, sino que se ha demostrado que es protector. Un estudio monumental de la Universidad de Harvard, que siguió a más de 30.000 hombres durante décadas, arrojó un dato contundente. Aquellos que eyaculaban con frecuencia, al menos 21 veces al mes, tenían un 33% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Un tercio menos de posibilidades. Eso no es una diferencia menor, es la diferencia entre vivir con miedo o vivir con confianza. Imagínelo como un sistema de tuberías. Si el agua fluye regularmente, las impurezas no se acumulan. Pero si se deja estancada los sedimentos, pueden convertirse en una amenaza silenciosa. Cada eyaculación funciona como un proceso de limpieza interna. Las secreciones que permanecen mucho tiempo en la glándula prostática pueden contener compuestos que con los años favorecen la inflamación o incluso la formación de células anormales. Cuando se expulsa ese contenido,
Se está literalmente lavando el sistema desde adentro. Don Carlos, otro de mis pacientes, quedó sorprendido cuando le mostré las gráficas del estudio. Su rostro pasó de la duda a la esperanza. Entonces, doctora, ¿me quiere decir que lo que hacía a escondidas por vergüenza toda mi vida pudo haberme salvado?, me dijo casi con un suspiro. Lo importante es entender que la salud sexual no es un lujo, es una parte fundamental del mantenimiento del cuerpo. Así como uno limpia los filtros de un auto para evitar que el motor se dañe la eyaculación regular, mantiene en condiciones óptimas a la próstata, reduciendo ese riesgo que tantos temen. Y lo mejor de todo, es una herramienta sencilla, accesible y profundamente humana. 2. Mejorar la circulación y la salud de la zona íntima. Una de las imágenes más poderosas que me han compartido mis pacientes es la comparación de su propio cuerpo con un jardín. Doctora, siento que cuando no tengo erecciones es como si mis plantas se marchitaran, me dijo don Enrique, de 68 años. Y tenía toda la razón. Igual que un jardín necesita riego constante para que las raíces se nutran y las hojas conserven su color, los tejidos del pene necesitan ese flujo de sangre rica en oxígeno que solo llega con la excitación y el orgasmo. Sin ese riego regular, los cuerpos cavernosos se vuelven rígidos, pierden elasticidad y poco a poco disminuye su capacidad de respuesta. Cada vez que ocurre una erección, la sangre llega a presión, llevando nutrientes, oxígeno y todo lo necesario para que las células internas se mantengan vivas y fuertes. Es como abrir las compuertas de un río, que limpia, hidrata y revitaliza el terreno. Cuando esa irrigación se interrumpe por semanas o meses, los tejidos comienzan a deteriorarse, pierden sensibilidad y la función eréctil empieza a debilitarse. Don Alberto, que llevaba años evitando la intimidad por miedo al qué dirán, quedó sorprendido cuando le expliqué que ese abandono no solo afectaba su ánimo, sino que también estaba literalmente dañando su órgano más íntimo. La ciencia confirma este mecanismo. Se ha visto que la oxigenación repetida de los cuerpos cavernosos actúa como un entrenamiento natural para los vasos sanguíneos. Mantiene el endotelio, esa capa delicada que recubre las arterias, en mejores condiciones, evitando que se endurezca prematuramente. De este modo, no solo se protege la capacidad sexual, también se favorece la salud vascular en general, porque lo que beneficia al pene, beneficia al sistema circulatorio completo. Recuerdo a don Miguel que me decía con cierta tristeza: siento que ya no responde como antes, como si se hubiera dormido. Cuando comenzó a recuperar la regularidad en su vida sexual, me confesó al cabo de unos meses que había redescubierto sensaciones que creía perdidas. Sus palabras fueron claras. Es como si mi jardín hubiera vuelto a florecer. Esa metáfora resume a la perfección lo que ocurre: el riego frecuente mantiene vivos los tejidos, preserva la elasticidad y prolonga la salud sexual en edades donde muchos creen que ya es tarde. Por eso, más que un simple acto de placer, la eyaculación es un mecanismo fisiológico de mantenimiento. Un recordatorio de que nuestro cuerpo, como cualquier jardín, necesita cuidado constante para seguir dando frutos. 3. Fortalecimiento del suelo pélvico y control urinario. Muchas veces los hombres ni siquiera saben que tienen un suelo pélvico, hasta que un problema aparece y de repente se convierte en el centro de su vida. Son esos músculos profundos invisibles que sostienen la vejiga, el recto y parte de los órganos reproductores. Y lo fascinante es que cada orgasmo funciona como un entrenamiento natural para ellos. Durante esos segundos de placer intenso, los músculos se contraen rítmicamente, de manera muy similar a lo que ocurre cuando una persona hace ejercicios de Kegel. Pero aquí, la diferencia es clara: en lugar de un esfuerzo consciente y repetitivo, el cuerpo lo hace de forma automática y placentera. Recuerdo vívidamente a don Carlos, de 72 años. Después de una cirugía de próstata, comenzó a sufrir de esas molestas pérdidas de orina que lo obligaban a usar protectores y que le hacían evitar reuniones sociales por miedo a los accidentes. Llegó a mi consulta abatido, convencido de que esa incomodidad sería su destino de por vida. Sin embargo, cuando le expliqué cómo podía fortalecer de nuevo sus músculos pélvicos a través de la actividad sexual y de la práctica regular, su rostro se iluminó con una chispa de esperanza. Los primeros meses fueron un reto, pero poco a poco comenzó a notar los cambios. Me contaba que cada vez que alcanzaba un orgasmo, se imaginaba que sus músculos estaban entrenando como si levantaran pesas. 2 meses después,
Volvió al consultorio con una sonrisa enorme. «Doctora, ya no necesito las toallas. Recuperé el control y la confianza para salir de casa». Ese testimonio lo dice todo. La ciencia respalda lo que él experimentó. El refuerzo del suelo pélvico no solo ayuda a controlar las pérdidas de orina, también previene problemas de incontinencia que suelen aparecer con la edad. Es un círculo virtuoso: a más actividad sexual, más fuerza en esos músculos. Y a mayor fortaleza, más seguridad en la vida cotidiana. Y no se trata únicamente de evitar escapes de orina. Un suelo pélvico fuerte sostiene mejor los órganos internos, mejora la postura y hasta contribuye a una vida sexual más satisfactoria, porque esos mismos músculos intervienen en la intensidad de las sensaciones. Lo que empezó siendo un tabú para don Carlos, terminó siendo la clave para devolverle no solo el control físico, sino también su autoestima y su vida social. Así, algo tan íntimo y aparentemente privado como un orgasmo puede convertirse en un aliado directo para recuperar la dignidad y la libertad en el día a día. 4. Reducción de la presión arterial y del estrés. El estrés es un enemigo silencioso que se acumula con los años. Muchos hombres mayores me confiesan que aunque tomen sus medicinas para la hipertensión, sienten que la tensión de la vida diaria los consume por dentro. Lo que casi ninguno imagina es que el propio cuerpo tiene un mecanismo natural para liberar esa presión, el orgasmo. En esos momentos de clímax, el nivel de cortisol, la hormona del estrés que inflama las arterias y eleva la presión, cae drásticamente. Al mismo tiempo, el sistema nervioso activa una respuesta de relajación profunda, como si alguien apagara el interruptor de la alarma interna. Recuerdo a don Roberto que después de la muerte de su esposa, había quedado atrapado en un torbellino de ansiedad e insomnio. Sus noches eran largas, su corazón parecía no encontrar reposo y su tensión arterial se mantenía peligrosamente alta. «Doctora, siento que el estrés me está matando», me dijo con voz cansada. Fue entonces cuando le hablé de retomar su intimidad, aunque fuera consigo mismo. Al principio se sorprendió, incluso dudó, pero poco a poco venció la vergüenza y se permitió experimentar de nuevo. Los cambios no tardaron en llegar. En pocas semanas, su presión comenzó a descender. Su sueño se hizo más profundo y me dijo algo que todavía recuerdo con emoción. «Siento que al cuidar mi cuerpo de esta manera, también estoy honrando la memoria de mi esposa». Esa frase resume lo que tantas veces intento transmitir. No se trata solo de sexo, sino de salud, de equilibrio y de dignidad. La evidencia científica lo confirma. Estudios han demostrado que la actividad sexual regular disminuye la presión arterial sistólica, mejora la elasticidad de los vasos sanguíneos y contribuye a reducir el riesgo de eventos cardiovasculares. Es un medicamento natural sin costo y sin efectos secundarios dañinos que el mismo organismo produce. Lo más interesante es que esta práctica no solo impacta en la salud del corazón, sino también en el estado emocional. La sensación de calma que sigue al orgasmo actúa como un bálsamo contra la ansiedad y las preocupaciones acumuladas. Es una tregua que el cuerpo se concede para seguir enfrentando la vida con más serenidad. Por eso, cuando hablamos de mantener la intimidad en la edad avanzada, no hablamos de frivolidad. Hablamos de una herramienta real para prolongar la vida y mejorar su calidad. Don Roberto lo entendió, y su testimonio es prueba viviente de que a veces el mejor tratamiento no viene de una pastilla, sino de escuchar al propio cuerpo. TING, mejora de la calidad del sueño. El insomnio es uno de los compañeros más frecuentes de los hombres mayores. Muchos me cuentan que llegan a la cama cansados, pero su mente no se apaga. Piensan en problemas pasados, en preocupaciones del día siguiente. Y en medio de todo eso, se levantan varias veces para ir al baño. El resultado es siempre el mismo: noches interminables y mañanas agotadoras. Lo que pocos saben es que el propio cuerpo guarda un secreto para inducir un descanso profundo, el orgasmo. Durante ese momento íntimo, el cerebro libera una hormona llamada prolactina, conocida como la molécula del sueño. Es la responsable de esa sensación de relajación y pesadez que llega justo después del clímax. Además, la caída del cortisol, la hormona del estrés, permite que la mente se desconecte más fácilmente. Es como si alguien apagara un interruptor que mantenía encendida la preocupación constante. Don Alberto, de 70 años, me relataba que llevaba años dependiendo de pastillas para dormir. «Doctora, me siento atrapado si no tomo la pastilla, no duermo, y si la tomo, amanezco atontado». Cuando le hablé de esta alternativa natural, me miró con incredulidad.
Pero poco a poco fue notando la diferencia. Semanas después volvió al consultorio y me dijo con una sonrisa: «Es mi pastilla natural para dormir. 15 minutos después estoy profundamente dormido. Y lo mejor es que duermo toda la noche seguida». Ese testimonio coincide con lo que la ciencia describe. La prolactina induce somnolencia, las endorfinas reducen la percepción del dolor y la tensión, y la oxitocina genera una sensación de paz que prepara al cuerpo para un descanso reparador. No se trata de un truco, sino de un mecanismo biológico perfectamente diseñado. La importancia de dormir bien va mucho más allá de sentirse descansado al día siguiente. El sueño profundo regula la memoria, fortalece el sistema inmune, controla el apetito y hasta ayuda a proteger el corazón. Sin esas horas de reparación, el organismo se desgasta más rápido y las enfermedades encuentran terreno fértil. Por eso, cuando mis pacientes me preguntan si es normal que la intimidad les dé sueño, siempre les respondo con convicción: no solo es normal, es beneficioso. Don Alberto lo comprobó en carne propia. Y como él, muchos hombres han descubierto que la clave para recuperar noches tranquilas no siempre está en una caja de medicamentos, sino en redescubrir su propia capacidad natural de relajarse y entregarse al descanso. 6. La farmacia natural del cerebro. Muchos hombres mayores creen que la única forma de recuperar la alegría o la motivación es a través de medicinas. Sin embargo, lo que pocos saben es que su propio cerebro es capaz de producir un cóctel químico más poderoso que cualquier pastilla. Y todo se activa en el instante del orgasmo. En esos segundos intensos se libera dopamina, la molécula del placer y la motivación, oxitocina, la llamada hormona del abrazo, que nos conecta con la calma y la ternura, endorfinas, analgésicos naturales más potentes que la morfina, y serotonina, el antidepresivo gratuito, que el cuerpo fabrica sin ayuda de ningún laboratorio. Lo vi reflejado claramente en don Miguel, un hombre de 69 años, que atravesaba un periodo de tristeza profunda tras jubilarse. Me confesó que sentía su vida apagada, sin rumbo, como si nada le entusiasmara. Había probado medicamentos recetados, pero los efectos secundarios lo hacían sentir aún peor. Fue entonces cuando comenzó a retomar su intimidad sin vergüenza ni culpa. Al poco tiempo me dijo: «Doctora, esto es mejor que cualquier antidepresivo, me siento vivo otra vez». Sus palabras eran la prueba de cómo ese cóctel natural transformaba su estado de ánimo. La ciencia respalda esta experiencia. Estudios han mostrado que las endorfinas reducen la sensación de dolor y estrés, la oxitocina genera confianza y vínculo social, y la dopamina activa la motivación para levantarse cada día con energía renovada. No se trata de un simple instante de placer, sino de un verdadero reajuste químico que mejora el bienestar integral. Lo más fascinante es que este mecanismo está al alcance de todos. No requiere recetas, no depende de farmacias, no cuesta dinero. Es una herramienta biológica que siempre ha estado ahí esperando a ser usada. Y lo mejor es que al repetirse de manera regular estos efectos, se acumulan, reforzando las redes neuronales que sostienen la resiliencia emocional. Don Miguel lo resumió de una forma preciosa. Es como si cada orgasmo fuera una dosis de esperanza. Y esa es quizás la clave. En la etapa de la vida en que muchos sienten que lo único que llega son pérdidas de salud, de energía, de personas queridas, el cuerpo recuerda que aún puede regalar momentos de paz, motivación y alegría genuina. Esa farmacia natural está abierta las 24 horas del día. Y el acceso es tan sencillo como escuchar al propio cuerpo, sin culpas ni tabúes. 7. Mantener la conexión con el cuerpo. Con el paso de los años, muchos hombres empiezan a mirar su cuerpo como un enemigo. Las arrugas, las canas, los dolores articulares, la pérdida de fuerza, todo parece recordarles lo que ya no son. Esa desconexión genera rechazo y hasta vergüenza de uno mismo. Pero hay un camino inesperado para reconciliarse la intimidad consciente. La masturbación, lejos de ser un acto superficial, puede convertirse en un gesto profundo de aceptación y de amor propio. Recuerdo la historia de don Esteban, de 74 años. Me dijo con lágrimas en los ojos: «Doctora, hacía años que no me miraba al espejo sin sentir rabia. Sentía que mi cuerpo ya no era mío, que se había convertido en una carga». Cuando comenzó a explorar de nuevo su sexualidad sin presiones externas y con un espíritu de autodescubrimiento, algo cambió en él. Al cabo de unas semanas,
regresó y me confesó: por primera vez en mucho tiempo, no odio mi cuerpo. Lo estoy aprendiendo a querer con sus cicatrices, con sus arrugas, con sus limitaciones. Sigue siendo mi compañero fiel. Ese testimonio refleja lo que la ciencia también ha observado: la actividad sexual consciente refuerza la percepción positiva del propio cuerpo. Al tocarse, al reconocerse, el hombre restablece un diálogo con su piel, con sus sensaciones, con su identidad física. Y en lugar de ver al cuerpo como un recordatorio de pérdidas, lo redescubre como una fuente de placer, vitalidad y compañía. Lo más poderoso es que este proceso no solo impacta en la intimidad, sino también en la vida cotidiana. Un hombre que se siente reconciliado con su cuerpo se viste con más confianza, se mueve con más libertad, sonríe con más autenticidad. Es un cambio que va más allá de lo sexual, es un renacer en la relación con uno mismo. Por eso, cuando algunos me dicen que ya no vale la pena mantener la sexualidad en la vejez, siempre pienso en don Esteban. Su transformación no vino de un fármaco ni de un tratamiento milagroso, sino de la decisión de aceptar su cuerpo tal como es y celebrarlo en lugar de castigarlo. Y ese simple acto de intimidad se convirtió en la llave que lo reconectó con su esencia, devolviéndole la dignidad que jamás debió perder. 8. La masturbación como herramienta de autoexploración médica. Muchos hombres creen que la autoexploración solo es cosa de las mujeres cuando revisan sus mamas. Pero lo cierto es que cada vez que un hombre se toca a sí mismo, también está realizando un chequeo de salud. La masturbación no es únicamente un acto de placer, es una oportunidad de examinar la sensibilidad, notar cambios en la forma, detectar posibles bultos o incluso sentir dolores que no deberían estar ahí. Es un momento íntimo que, si se vive con atención, puede salvar la vida. Uno de mis pacientes más recordados es don Fernando, de 66 años. Durante una de esas prácticas personales, sintió un pequeño nódulo en su testículo derecho. No le dio largas, vino de inmediato a la consulta. Tras los exámenes confirmamos que se trataba de un tumor en fase temprana. Gracias a esa detección precoz, pudo operarse a tiempo y hoy está completamente sano. Doctora, si hubiera seguido con la vergüenza de no tocarme, tal vez ya no estaría aquí, me dijo con la voz entrecortada. Y tenía razón. La diferencia entre la vida y la muerte en su caso estuvo en atreverse a escucharse y explorarse. La ciencia es clara: los tumores testiculares, cuando se descubren pronto, tienen tasas de curación muy altas. Pero si se dejan avanzar, pueden convertirse en una amenaza grave. Por eso la autoexploración no es un capricho ni una práctica trivial, es una herramienta de prevención. Además, permite identificar problemas de sensibilidad, erecciones dolorosas, inflamaciones u otros síntomas que podrían indicar enfermedades circulatorias, neurológicas o infecciosas. Lo más importante es que este autoexamen íntimo no requiere ningún equipamiento especial ni conocimientos médicos avanzados. Solo hace falta perder el miedo y la vergüenza y dedicar unos minutos a conocer el propio cuerpo. Cada contacto se convierte en una oportunidad de verificar que todo está en orden o de descubrir a tiempo aquello que no lo está. Don Fernando es el ejemplo vivo de lo esencial que puede ser este hábito. Su valentía de no ignorar lo que sintió le dio años de vida que hoy disfruta con su familia. Y eso nos recuerda que la sexualidad no es solo una fuente de placer, también es un canal directo para la salud preventiva. Cuando un hombre aprende a tocarse sin culpa, está aprendiendo también a cuidarse, a escucharse y a proteger lo más valioso que tiene su vida. 9. Mantener activo el canal del deseo en el cerebro. El órgano sexual más poderoso no está entre las piernas, sino dentro del cráneo. El cerebro es el que enciende o apaga el deseo y lo hace a través de circuitos neuronales que, igual que los caminos de un bosque, necesitan ser transitados para no desaparecer bajo la maleza. Cuando un hombre deja de tener actividad sexual por meses o años, esos circuitos se debilitan, se oxidan y la libido se apaga lentamente. En cambio, mantener una vida íntima, activa, incluso en solitario, mantiene vivo ese canal del deseo, recordándole al cerebro que todavía hay fuego por encender. Don Gustavo, con 75 años, lo explicó con una claridad que jamás olvidaré. Doctora, sigo sintiendo ese fuego interno. No es el mismo incendio de mis 20, pero está ahí calientito, recordándome que estoy vivo. Sus palabras son el mejor testimonio de cómo la actividad sexual regular no se trata solo de placer físico, sino de conservar la chispa vital que sostiene la motivación, la alegría
y el contacto con la propia esencia. Los estudios en neurociencia han mostrado que la estimulación sexual activa áreas cerebrales relacionadas con la memoria, la motivación y el control de las emociones. Es decir, no solo mantiene vivo el deseo, también protege funciones cognitivas que con la edad tienden a deteriorarse. Es como ejercitar un músculo, cuanto más se usa, más fuerte se mantiene. Además, preservar el canal del deseo evita que la vida íntima se convierta en un recuerdo lejano, cargado de nostalgia. Al contrario, la mantiene como una experiencia presente, disponible y enriquecedora. Esto tiene un impacto profundo en la autoestima. Un hombre que conserva su deseo siente que todavía puede disfrutar, conectar y compartir. Ese simple hecho lo hace caminar más erguido, sonreír con más confianza y vivir con más entusiasmo. Lo interesante es que este beneficio no depende de tener pareja. El cerebro no distingue si la estimulación viene acompañado o en solitario. Lo que importa es que los circuitos se mantengan activos. Es, en definitiva, una forma de mantener abierto un camino que de otra manera se perdería en el olvido. Por eso cada experiencia íntima es también un recordatorio de que la vida sigue fluyendo. Y ese flujo, aunque más sereno con los años, es suficiente para mantener encendido ese fuego interno, que, como decía don Gustavo, nos recuerda cada día que todavía estamos vivos. 10. Mejorar la confianza y las relaciones. Uno de los problemas más frecuentes que me comparten los hombres en consulta es la frustración por no poder controlar sus respuestas sexuales. La eyaculación precoz o retardada no solo afecta el momento íntimo, sino también la autoestima y en muchos casos la relación de pareja. Lo que muchos desconocen es que la masturbación puede convertirse en un verdadero laboratorio privado, un espacio seguro donde el hombre aprende a conocer su ritmo, a explorar lo que lo estimula y a practicar técnicas de control sin miedo al juicio de nadie. Don Raúl es un ejemplo claro. Después de más de 20 años de matrimonio, comenzó a sufrir eyaculación precoz. La frustración era tan grande que su esposa pensaba que ya no había interés por parte de él, cuando en realidad era todo lo contrario, había deseo, pero no había control. Su relación se encontraba en un punto crítico cuando llegó a mi consulta. Le propuse que en lugar de huir del problema, lo enfrentara practicando la técnica de parar y seguir durante la masturbación. Al principio dudó, pero poco a poco fue descubriendo cómo reconocer las señales de su propio cuerpo. Meses después me buscó para agradecerme con una sonrisa de oreja a oreja. «Doctora, salvó mi matrimonio», me dijo. Pero la verdad es que no fui. Yo fue él mismo quien tuvo el valor de trabajar en su intimidad para recuperar la confianza. Al reaprender a manejar su respuesta sexual, no solo recuperó el control en la cama, también recuperó la seguridad en su vida cotidiana. Se sentía capaz, competente, dueño de su cuerpo otra vez. La ciencia apoya este enfoque. La práctica regular permite modular la excitación, fortalecer la conexión mente-cuerpo y reducir la ansiedad de desempeño, que tantas veces es la raíz del problema. Cuando un hombre descubre que puede confiar en su capacidad de responder, esa confianza se refleja en la relación de pareja. Se comunica mejor, se entrega sin miedo y la intimidad deja de ser un terreno de frustraciones para convertirse en un espacio de complicidad. Por eso digo que la masturbación no es un simple acto solitario, sino un entrenamiento silencioso que puede salvar vínculos y devolver la confianza perdida. Don Raúl lo comprobó al aprender a conocerse y a controlarse. No solo transformó su vida sexual, sino también la relación con la persona que más amaba. La verdad más poderosa que descubrimos en este camino es que la salud siempre va de la mano con la dignidad y con el respeto que uno se tiene a sí mismo. Cada historia de mis pacientes me lo confirma una y otra vez. Hombres que recuperaron la confianza, que volvieron a mirar su cuerpo con gratitud, que encontraron en la intimidad no solo placer, sino una herramienta real para mantener su bienestar. No se trata de un capricho ni de una excusa para hablar de sexo, se trata de calidad de vida, de años dorados vividos con plenitud, de la certeza de que cuidarse también es honrarse. Y eso, créame, cambia la manera en que uno envejece. Los beneficios de mantener la actividad sexual en la madurez no son ideas románticas ni exageraciones. Están respaldados por décadas de investigación seria, por estudios con miles de hombres y por innumerables testimonios que muestran resultados tangibles. Una próstata más protegida, un corazón más fuerte, un sueño más profundo, una mente más clara. No son promesas vacías,
son realidades que han transformado vidas. Cuando escucho a mis pacientes contar cómo han recuperado su energía, cómo duermen mejor o cómo su estado de ánimo cambió por completo, entiendo que la ciencia y la experiencia humana se unen en un mismo mensaje: nunca es tarde para cuidarse. Pero también debo ser clara, nada de esto reemplaza las consultas médicas regulares. Los chequeos son imprescindibles porque detectar a tiempo cualquier problema puede marcar la diferencia entre la tranquilidad y la preocupación. Y al mismo tiempo, es fundamental reconocer que junto a tantos beneficios, también existen riesgos si no se actúa con información adecuada. La línea tea entre lo que ayuda y lo que daña puede ser delgada, y conocerla es lo que garantiza que todo este esfuerzo valga la pena. Lo más triste que veo en muchos hombres no es la enfermedad, sino la vergüenza que los paraliza. Décadas de mitos, silencios y prejuicios han hecho creer que el placer debe esconderse, que hablar de sexualidad en la vejez es indecoroso. Nada más alejado de la realidad. Abrazar la ciencia moderna, escuchar a su propio cuerpo, perder el miedo a preguntar y a cuidarse, son actos de valentía, no de debilidad. Hoy quiero invitarlo a soltar esa carga, a elegir la salud y la felicidad sobre la culpa y el tabú. Su cuerpo se lo agradecerá, su mente se lo agradecerá y usted mismo se sentirá más libre. Así que si este mensaje le hizo reflexionar, le pido que deje un comentario, que comparta lo que ha sentido, que marque con un me gusta y que se suscriba al canal. Hay mucho más por descubrir y juntos podemos seguir rompiendo silencios para vivir estos años con orgullo, plenitud y verdadera dignidad.